la vértebra se extiende hasta el espacio intervertebral entre L1 y L2. En el caso de los varones llega hasta el cuerpo vertebral L1, ¿sí? Es un poco ligeramente más. Eh, pero si hablamos, pues, en extensión, los hombres somos más altos y por ende nuestra médula llega a ser un poco más grande, pero no más largo que el de las mujeres. 45 centímetros varones, 43 mujeres, ¿sí? Eh, Según vamos creciendo, nosotros pues vamos a tener a nivel de la vértebra lumbar L3 nuestra médula. Y según se vaya pues uno estirando, elongando, creciendo, es desproporcional el crecimiento de la médula frente a la columna vertebral y por ende pues es que eh, sube la médula hacia los niveles ya mencionados, ¿sí? La configuración axial en el caso de la médula varía de acuerdo a los segmentos. Si hablamos de los segmentos cervicales, vamos a ver que es una forma ovoidea aplanada de adelante hacia abajo. Y esto se debe pues a que el plexo braquial va a integrar en esta zona y va a poner nervios y axones que van a elongar longitudinalmente esta vértebra, o perdón, este segmento. A nivel de T8, a nivel dorsal bajo, vamos a tener que la configuración es circular. Y en la región lumbar, otra vez, a raíz del plexo sacro, es que hay otra elongación igual, ovoidea. Bien, el diámetro completo o la longitud de lo que viene a ser la columna vertebral es de 70 centímetros aproximadamente. Muy bien, por su parte inferior, esta médula va a estar fijada mediante el ligamento sacrococcigio hacia la parte final, hacia la dura, y pues mediante esto vamos a tener un punto de fijación superior que es gracias a su dura y en la parte inferior de igual manera. Eh, Es importante determinar que hacia los lados vamos a tener lo que son los ligamentos dentados. Estas son proyecciones de la pía madre que van a anclarse a lo que es la dura madre y con ende vamos a tener pues una estructura que va a dar soporte para los impactos anteroposteriores. Así que de esa manera es que la médula se mantiene rígida a nivel del canal medular. Tenemos por la parte superior la dura, por la parte inferior el ligamento sacrococcigio y hacia los lados los ligamentos dentados. Bien. La parte final o el segmento final de lo que viene a ser la médula se conoce también como lo que es el cono medular y el ligamento que acabo de mencionar como filum terminal, ¿sí? Muy bien, hablemos un poco de la topografía transversal que va a ser muy importante para justamente describir la sintomatología de cada situación que se presente, o sea, de cada síndrome medular, ¿sí? Así que nos recordamos, en primer lugar, tenemos un tabique medial dorsal posterior, que es este de acá, ¿sí? Vamos a tener el tabique intermedio dorsal, que va a separar las columnas posteriores, tanto el cuneiforme como el grácil. En la parte anterior tenemos a la fisura ventral o anterior, ¿sí? Acá vamos a tener el surco dorsolateral, o posterolateral que va a dar origen a lo que viene a ser la raíz posterior. Y en la parte anterior tenemos al surco ventral o anterolateral que también va a dar origen a la raíz anterior. ¿Sí? Eh, la forma de H viene a ser lo que es la sustancia gris, o sea, los cuerpos neuronales se encuentran a este nivel y los axones vienen a estar en lo que es la sustancia blanca, o sea, periférico, a diferencia del sistema nervioso central a nivel de encéfalo, que es al revés, ¿verdad? La sustancia gris es mucho más cortical o periférica y la sustancia blanca es profunda. En este caso es al revés. En la médula la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Toda esta parte
posterior se conoce como funículo posterior, ¿sí? Tenemos los funículos laterales a ambos lados, igual los funículos posteriores, y vamos a tener también el funículo ventral anterior, ¿ok? Entonces, la sustancia gris se va a dividir también a su vez en una columna gris posterior, que es la parte sensitiva, una columna gris intermedio lateral para lo que vienen a ser el nacimiento de lo que es el sistema simpático, y una columna gris ventral anterior netamente motora, ¿ok? Acá tenemos a las raíces dorsales a ambos lados y a las raíces ventrales. Muy bien, está bien hacer la comisura blanca y está bien hacer la comisura gris. Cuando nosotros laminamos, o bueno, hay una laminación de lo que viene a ser la sustancia gris, justamente esta laminación se conoce como la laminación de Rexet, cuya finalidad es determinar y estructurar funcionalmente para qué sirve cada región. Así que vamos a ver en la siguiente diapositiva que desde la lámina uno hasta lo que viene a ser la lámina 6, desde este punto es netamente sensitivo, ¿sí? Las primeras cuatro láminas, uno, 2, 3, 4, vienen a encargarse de la exterocepción, y la lámina 5 y la lámina 6 para la propiocepción, ¿ok? La zona intermedia es una zona de relevo mesencefálico y cerebeloso. En esta zona también vamos a tener lo que vendría a ser eh, la zona intermedia de los somas simpáticos, ¿sí? En esta parte, en la lámina 8, que viene a ser el núcleo comisural, en este caso vamos a tener que va a encargarse ya de la parte motriz, la modulación motora, y el área 9 es netamente de donde van a salir pues las raíces motoras, la segunda motoneurona, y es el área motora espinal, ¿sí? Muy bien. Si nosotros distribuimos también topográficamente, vamos a ver que el tronco se encuentra más pegado hacia la parte medial, y la parte apendicular de miembro superior, la mano, se encuentra más lateral. ¿Ok? De igual manera, los músculos flexores se encuentran más pegados hacia lo que es la parte central y los extensores más alejados. Eso va a dar y va a condicionar los síntomas y la presentación de estas en una lesión, ya sea de inicio central o centromedulares o laterales, que ahora un poco más adelante aún explicamos con mayor detalle, ¿sí? Muy bien. Dentro de lo que viene a ser la sustancia blanca, ¿sí? Vamos a ver, pues acá tenemos a los fascículos, tenemos fascículos ascendentes y fascículos descendentes. Del lado izquierdo tenemos estos fascículos que son ascendentes, sensitivos, y tenemos a los fascículos descendentes, motores, al lado derecho. ¿Ok? Y enumerándolos de arriba hacia abajo, vamos a ver el tracto espinocerebeloso dorsal, que se encarga de la propiocepción inconsciente, la vía o el tracto espinotalámico lateral se encarga del dolor y temperatura. El tracto espinocerebeloso ventral, al igual que el dorsal, también de la propiocepción inconsciente. El tracto espino-olivar se asocia a movimientos y la posición del cuerpo muy relacionados con lo que viene a ser el octavo par. Y el tracto espinotectal, pues este nos va a dar el reflejo de evitación y los reflejos ante estímulos visuales. Un ejemplo de ello, si viene una pelota a la cara, pues reflejamente vamos a
quitar la cara o voltear la cara. Esto es gracias al tracto espinotectal, ¿sí? Y el tracto espinotalámico ventral, pues también asociado a lo que es el tacto y la presión gruesa. ¿Ok? Con respecto a la parte motriz, el tracto córtico espinal lateral encargado de los movimientos de las extremidades, el tracto rubroespinal, retículo espinal y lateral y el retículo espinal medial también están asociados básicamente como tractos que van a regular el movimiento. Son parte de lo que es la vía extrapiramidal básicamente y también están encargados de lo que es el tono muscular, ¿sí? El vestíbulo espinal mantiene el equilibrio y la postura y el tecto espinal nos da el reflejo de orientación y la respuesta ante estímulos visuales. ¿Ok? Importante también determinar cómo es la irrigación a nivel de la médula. Vamos a ver que en la parte superior vamos a tener a la arteria subclavia y esta arteria subclavia va a dar ramas ventrales, cervicales ascendentes. También tenemos a la arteria tiroidea inferior, cervical profunda e intercostales superiores. Todas ellas van a irrigar a la porción cervical de la médula, ¿sí? Ya en la porción dorsal en esta región vamos a tener a las arterias intercostales, ¿sí? Y estas arterias intercostales van a dar la rama o la arteria segmentaria y estas van a unirse formando lo que viene a ser la arteria espinal anterior. A su vez van a dar ramas posteriores y van a formar lo que es las arterias espinales posteriores. Tenemos dos arterias espinales posteriores, mientras que tenemos solamente una arteria espinal anterior. Así que de ahí que radica la suplencia. Si es que nosotros tenemos una lesión a nivel de lo que viene a ser la arteria espinal anterior, pues no hay otra arteria que supla ese flujo sanguíneo deficiente, por ende la clínica se va a dar extensamente, como es el síndrome de la arteria espinal anterior o el síndrome medular anterior, a diferencia de una lesión posterior que sí hay una suplencia de la arteria contralateral, ¿no? Hacia la parte inferior, cuando ya no tenemos pues arterias intercostales, porque ya se terminaron justamente estas, vamos a tener ramas de la arteria ilíaca interna, la rama iliolumbar y la sacra lateral. Además, hay una rama directamente que sale de la aorta, que es la arteria de Arankiewicz, que va a irrigar justamente esta región. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos a estos pacientes que tienen algún tipo de lesión medular, ya hablando de una patología? Pues antes de cualquier tipo de evaluación a esta región, primero se tiene que estabilizar antes de evaluar, ¿sí? Así que la inmovilización de estos pacientes es crucial para no generar mayor daño. Y ya una vez que se haya establecido la magnitud de daño, uno puede generar o empezar la evaluación. La inspección, la palpación de las apófisis espinosas y de los ligamentos interespinosos nos va a permitir determinar si hubiese algún tipo de fractura o desplazamiento, ¿sí? Además, dentro de la evaluación neurológica, pues vamos a determinar si hay un compromiso motor y para eso nos valemos de maniobras que ya hemos explicado que vendrían a ser la Mingasini o la de Barré o Barré invertido, ¿verdad? Muy bien. A esto le podemos pues aplicar la escala de Daniels modificado, ¿sí? Para extremidades superiores e inferiores. Y hay miotomas. Por ejemplo, el miotoma cervical C5 nos permite hacer la flexión de codos, o sea, la contracción de bíceps. El miotoma C6, extensor de la muñeca. El miotoma C7, extensores de codos. Y el miotoma C8, flexores de dedos, al igual que el T1 va a permitir la apertura de la mano por los músculos intrínsecos de la mano, ¿sí? En cambio, en las extremidades inferiores, L2 nos va a permitir los flexores de la cadera, el L3 los extensores de la rodilla, L4 la dorsiflexión del pie, L5 extensor del primer dedo del pie del hallux,
el S1, flexor plantar de tobillo, y S2 y S5, nivel sensitivo anal. Todo ello nos va a permitir determinar cuál sería el nivel medular, ¿sí? Es muy importante acordarse cuál es la función de cada músculo y a qué miotoma pertenece con la intención de dar una localización específica. Bien, aparte de esto, vamos a tener que determinar también si hay un dermatoma asociado y dentro de esto, pues un nivel sensitivo, ¿sí? ¿Qué es el nivel sensitivo? Pues uno va haciendo la evaluación nociceptiva desde la parte craneal hacia la parte caudal y normalmente podemos generar un estímulo nociceptivo con un alfiler, hincamos en la parte superior y comparamos con la parte inferior. Y una vez que nos indica el paciente que hay una disminución en la parte inferior, pues nosotros iremos o bajando o subiendo hasta ver cuál es el nivel donde se presenta este cambio. Normalmente bajamos desde la parte superior hincando y haremos una correlación sensitiva. Si es el T10, por ejemplo, tenemos que tener tal vez, y hacemos la evaluación contralateral en el lado izquierdo. Y si tenemos pues otro T10 a este nivel, probablemente tengamos un nivel medular y por ende una posible lesión medular completa. Así que para ello es que nos permite evaluar el nivel sensitivo, ¿sí? Los reflejos también son pues una localización exacta de dónde podría estar la lesión, así que el reflejo bicipital nos va a dar una localización en C5, el reflejo estilo radial en C6, el reflejo tricipital en C7 y los reflejos abdominales T10, T12. El reflejo cremastérico L1, L2 y el reflejo patelar L3, L4, aquilio S1, ¿sí? El reflejo bulbo cavernoso S2, S4. Muy bien. Entonces tenemos que hacer el reflejo bulbo cavernoso, porque en el caso de los hombres y o el clitórido anal en el caso de las mujeres, para determinar si hay un compromiso esfinteriano que es parte de la triada de lo que es un síndrome medular. ¿Sí? Y según la escala esta de ASIS, vamos a determinar si la lesión de la médula es completa y para indicar esto, pues vamos a tener una parálisis sensitivo motor completa por debajo de la lesión. Esa es una escala de ASIS tipo A. La tipo B es una parálisis motora completa, en este caso solamente la parte completa, la parte motora completa, mientras que la sensitiva es incompleta. ¿Sí? En el caso C, la parálisis motora es incompleta con una fuerza muscular menor de 3. En el caso de la D, es una parálisis motora incompleta con una fuerza muscular mayor o igual de 3. Y en el caso de la E, pues vamos a encontrar algún tipo de lesión, pero sin afección motora o sensitiva, ¿sí? Entonces, es ordinal desde la A hasta la E, donde la A es más severo y la E es menos severo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la triada que uno debe acordarse en estos síndromes medulares? Pues vamos a tener un trastorno motor definitivamente por afección de la vía espinotalámica, perdón, por afección del tracto córtico espinal. Vamos a tener un nivel sensitivo, ¿sí? Y vamos a tener un trastorno esfinteriano. Acordarse siempre de eso, ¿sí? Muy bien. Y ya pasamos a lo que es a los síndromes medulares como tal. En este caso vamos a ver un síndrome medular completo, donde la afección es a nivel de toda la médula, ¿sí? La causa más frecuente de este tipo de lesión es traumática, normalmente traumas muy abruptos de desaceleración rápida o directamente sobre la columna. En los jóvenes, accidentes de tránsitos, ancianos igual.
También en ancianos se ha visto que es frecuente los infartos medulares completos, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas? Entonces, pues va a haber un déficit motor desde el nivel sensitivo, desde el nivel donde se produjo la lesión y vamos a tener signos de primera motoneurona hacia abajo, ¿no? Disminución de la fuerza, hiperreflexia, hipertonía, que en el tiempo se va a hacer espasticidad y pues un Babinski bilateral tal vez, ¿sí? Eso por daño de lo que es el tracto corticoespinal lateral, ¿sí? Vamos a tener un déficit motor de segunda motoneurona también en estos casos, así que la atrofia puede ser marcada en el tiempo y vamos a tener una alteración de la sensibilidad termoargésica desde el nivel. También una alteración de la sensibilidad vibratoria y posicional por lesión de los cordones posteriores. La alteración de la sensibilidad termoargésica por afección del tracto espinotalámico lateral, ¿sí? Es muy clásico de estos pacientes que van a presentar una banda hiperalgésica a nivel de su lesión. O sea, si el paciente presenta, por ejemplo, una sección a nivel de T4, como sería el caso a nivel de mamilas o de mamas, en el caso de este paciente, pues este vendría a ser un T6, ¿sí? En el caso de este otro paciente que está a nivel de mamas, un T4. Entonces, van a presentar una banda hiperalgésica dolorosa, podrían presentar alodinia en estos pacientes y por debajo de esta banda dermatológica, el paciente va a presentar el resto de síntomas, ¿no? La paraplegia con signos de primera motoneurona y segunda motoneurona y el trastorno de la sensibilidad superficial y profunda. ¿Ok? También, lógicamente, estos pacientes al tener este nivel van a tener un compromiso esfinteriano, tanto para el llenado como para el vaciado y también incontinencia y o constipación. Hablemos del segundo síndrome, el síndrome medular central. Es un síndrome medular incompleto, pero es el más frecuente del tipo de lesiones dentro de los síndromes medulares, ¿sí? Este síndrome es el más frecuente. Eh, La causa más frecuente es la hiperextensión de la columna cervical y la afección en este caso es mayor o con predominio de miembros superiores sobre los miembros inferiores. La afección es en mayor medida a compromiso de músculos distales frente a las proximales. Y el mecanismo al ser pues traumático y por hiperextensión, pues son los jóvenes los que predominantemente presentan este tipo de lesiones. En el caso de los ancianos pueden ser por causas degenerativas a nivel de la osificación cervical, pero es menos frecuente. Otras causas de este síndrome son la espondilosis cervical, la inestabilidad atlantoaxial, médulas ancladas, osteoporosis y artropatías espinales. ¿Sí? Dentro de los síntomas, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una parálisis o pérdida de habilidades motrinas finas, esto por lesión a nivel de lo que viene a ser el tracto córtico espinal lateral. Y habíamos indicado que la afección predominantemente en este caso es de miembros superiores más que de miembros inferiores, ¿sí? Hay una cierta pérdida de la sensación por debajo del nivel de la lesión, ¿sí? Hay una cierta pérdida pero no es un síntoma común tener pues síntomas sensitivos, ¿sí? Por ende, rótulo desierto. Y al comprometer pues las astas laterales en la parte inferior, va a condicionar también a trastornos esfinterianos, disfunción de la vejiga y de los intestinos, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué se da?
¿Y por qué se da este trastorno? Bueno, acordémonos un poco entonces de lo que viene a ser la función vesical para poder darle un poquito de sentido a esto. Tenemos múltiples niveles de control de la función de la vejiga, ¿sí? Vamos a tener una función somática o simpática, eh, una función parasimpática y una función motora, ¿sí? Entonces tenemos los tres tipos de funciones. El nervio pudendo, que viene de la porción sacra entre S2 y S4, el núcleo de Ono, va a controlar lo que es el esfínter externo y el piso pélvico. Entonces es un control voluntario de la micción. Esta está dado por el nervio pudendo y es somático, ¿sí? Vamos a tener un efecto parasimpático y esto lo va a generar pues en la columna de, en este caso, el nervio pélvico parasimpático va a estar a nivel de lo que viene a ser T10 a L2, ¿sí? Y esta va a estar pues va a condicionar a contraer el detrusor, o sea, para el vaciado de la vejiga, ¿ok? Y la parte simpática, que está comandada por el nervio hipogástrico, va a inhibir la contracción del detrusor durante el llenado y contrae los músculos de la uretra y del cuello vesical, entonces esto nos sirve para el llenado, ¿sí? No solamente eso, tenemos también controles centrales a nivel de tronco encefálico, específicamente a nivel pontino, ¿sí? Y tenemos también controles corticales. Así que, por ejemplo, en situaciones de un paciente que tenga algún tipo de demencia como una hidrocefalia que pues comprima lateralmente a lo que viene a ser los lóbulos frontales, estos pacientes pueden cursar con incontinencias urinarias. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros tenemos lesiones a nivel de corteza cerebral, el paciente puede cursar con urgencia, frecuencia o incontinencia urinaria. Si nosotros tenemos una lesión a nivel pontina y o a nivel medular, alto a nivel de la región torácico-lumbar desde T10 hasta L2, vamos a tener síntomas de llenado y de vaciado. Pero si la lesión ya es por debajo de este, si la lesión es por debajo de este, el control va a ser evidentemente motor y esta sería la que se pierde, ¿sí? Vamos a tener un síntomas de vaciado. Muy bien. Entonces, un resumen de esto. El mecanismo por el cual se produce un síndrome de cordón medular central y un síndrome medular central va a ser por hiperextensión, una hiperextensión forzada. Los síntomas sensitivos y motores normalmente son mayores en la parte de extremidades superiores más que de inferiores, ¿sí? Y el pronóstico en estos casos es variable, ¿ok? Hablemos del siguiente síndrome, el síndrome de Bronce-Quart o hemisección medular, ¿sí? El síndrome de hemisección medular es un síndrome medular incompleto, es infrecuente. Las causas, las causas frecuentemente vienen a ser pues traumáticas, armas de fuego, arma blanca y o accidentes, ¿sí? Las traumáticas son más frecuentes frente a las causas no traumáticas y la localización más frecuente es a nivel cervical y torácico. La severidad es variable, pueden ir desde casos leves hasta casos severos. Otras causas de estas son pues fracturas de columna, dislocaciones, hernias discales, vasculitis y lesiones inducidas también por radiación. ¿Cuáles son los síntomas entonces que vamos a presentar por lesiones hemimedulares? ¿Sí?
Eh, con respecto de atrás hacia adelante, con respecto a los cordones posteriores que llevan la sensibilidad profunda, tacto, vibración y propiocepción y la conciencia de posición, pues el daño va a ser ipsilateral a la lesión, ¿sí? En el caso de la parálisis y pérdida de fuerza, también va a ser ipsilateral a la lesión. Con respecto a la sensación termoalgésica por lesión espinotalámica, va a ser contralateral a la lesión. Y en estos casos, como no hay daño bilateral, no hay daño bilateral de los cordones laterales, pues hay una posibilidad de una disfunción autonómica de intestinos y de vejiga, ¿sí? Así que es posible, mas no tan frecuente. En estos casos, normalmente la causa más frecuente son traumas penetrantes, ¿sí? Y pues el pronóstico en estos casos sí es bueno. Hay una recuperación variable, pero es buena en general, ¿ok? Como habíamos indicado, hay una pérdida de la fuerza motora ipsilateral. Con respecto a la sensibilidad profunda vibratoria, también es ipsilateral y la propiocepción. Y con respecto a, a la sensibilidad termoalgésica, sí es contralateral. Hablemos entonces un poco ahora de lo que es el síndrome medular anterior. La causa más frecuente de este síndrome son las vasculares, infartos medulares, ¿sí? Específicamente de la arteria espinal anterior y es así también como se conoce como síndrome de la arteria espinal anterior. ¿Sí? Va a comprometer los dos tercios anteriores de todo lo que es la circunferencia medular y es menos frecuente que sea causas traumáticas. Si fuera causas traumáticas, también sería por hiperextensión de la columna. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los síntomas que se producen. Eh, en este caso, a nosotros tener pues un síndrome medular anterior, vamos a tener una parálisis o pérdida de la fuerza de ambos lados, bilateral por lesión del tracto espinotalámico o del tracto córtico espinal, perdón. ¿Sí? Con respecto a la sensación del dolor, o sea, la sensación superficial termoalgésica, también hay una pérdida bilateral por afección del tracto espinotalámico lateral. Y con respecto a lo que viene a ser el control de la vejiga y de intestinos, también se ven afectados. Hay una disfunción de los intestinos y de la vejiga. La diferencia con una, con un síndrome medular completo o sección medular o infarto medular completo es que en este caso sí conservamos la sensibilidad profunda vibratoria y la propiocepción. ¿Ok? En este caso, la causa más frecuente es o flexión o vascular, como habíamos indicado, y vamos a tener una completa pérdida de la función motora y también de la sensibilidad termoalgésica, ¿ok? Pero sí, en estos casos se mantiene la propiocepción. El pronóstico en estos casos sí no es tan bueno, ¿sí? Un síndrome medular posterior. Dentro de esto, este síndrome es poco frecuente y dentro de las causas medulares, dentro de los síndromes medulares en total, llega a ser el 2%. Es más observado en adultos mayores y las causas son múltiples en realidad. Eh, Desde la deficiencia de vitamina B12, que es una de las causas más frecuentes, pues podemos también tener esclerosis múltiple, deficiencia de cobre, infecciosos, sífilis, VIH y las compresiones externas como tumores y también las degeneraciones mecánicas, ¿sí? ¿Y cuál es?
Los síntomas que presentan estos pacientes, pues hay una alteración en el sentido del tacto, la vibración y la propiocepción, y por ende estos pacientes pueden presentar una ataxia sensitiva y por ende también cursan con una marcha inestable, pérdida del equilibrio, caídas, una disminución de los movimientos coordinados, ¿sí? Veamos un poco cómo es que es una marcha sensitiva o una ataxia sensitiva. Bueno, esta es una marcha tabeática en caso de pacientes con sífilis tardío y pues es por lesión de cordones posteriores. Es una marcha como si fuera un caballo de paso, ¿sí? No levanta bastante, flexiona bastante la pierna para poder pues tener una mejor amplitud en su punto axial y eso compensa la parte de la sensibilidad profunda. Muy bien, vamos a pasar a esta parte para hablar de esto, de los últimos síndromes. Tenemos el síndrome medular. Vamos a ver lo que es el cono medular versus una caudequina, que es muy comúnmente confundido, ¿sí? Entonces, con respecto al cono medular, viene a ser pues sistema nervioso central, o sea, viene a ser parte de la médula. Y esta está comprendida entre lo que es T12 y L2, la última parte o la porción final de la médula, ¿sí? Desde T12 hasta L2, ¿ok? Y la caudequina no son sino ya parte del sistema nervioso periférico porque son raíces nerviosas. ¿Ok? Entonces estas raíces nerviosas que, si bien es cierto, proceden del cono medular, ya tienen pues otra denotación clínica porque es parte del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Y la cábala está, se extiende desde la porción de L3 hasta L5 o incluso S1 dependiendo de la literatura. ¿Sí? Muy bien. Hablemos un poco del cono medular. Eh, de por sí tener un síndrome de cono medular es raro y dentro de las etiologías la principal es la de hernias de núcleo pulposo. Si asociamos todas las causas y todos los síntomas que produce las hernias de núcleo pulposo, solamente tres se van a manifestar como un síndrome de cono medular, o sea que es infrecuente ver este síndrome, pero pues tenemos que saberlo bien y en el momento que se presenten identificarlo. Es más frecuente en adultos jóvenes, justamente por lo ya mencionado. Normalmente son hernias de núcleo pulposo, fracturas de médula o incluso también en algunas circunstancias abscesos peridurales que van a generar un efecto compresivo sobre el cono, ¿sí? El dolor es un síntoma muy frecuente en este tipo de síndromes, hasta en el 97% de los casos se va a presentar. ¿Ok? Muy bien. Para saber también de lo que es un síndrome de cono medular, es importante saber la irrigación final de la médula. Y una de las arterias que salta aquí a la vista es esta de acá, que es la arteria de Desproges Goterón, ¿sí? Esta arteria de Desproges es rama de lo que viene a ser la ilíaca interna y va a irrigar la porción final del cono medular y a su vez las raíces nerviosas, ¿sí? Así que infartos de esta arteria también podrían proporcionar o condicionar a un síndrome de cono medular. Muy bien. ¿Dónde o a qué niveles que se da el daño y o compresión para condicionar un cono medular versus una caudequina? En el caso del cono medular, pues es a nivel de médula espinal, a nivel de T12 hasta L2. Muy bien. Y en el caso de la cauda, pues la afección es a fibras nerviosas entre L3 y S5. ¿Sí? O sea, por debajo de L2.
La etiología, en el caso del cono medular, es la espondilolistesis, tumores, traumas, fracturas vertebrales con desplazamiento. Y en el caso de la caudequina, pues la causa más frecuente es las hernias de disco vertebral posteromediales o hernias de núcleo pulposo. Bien. El inicio de los síntomas, al ser en su mayoría traumáticos, es súbito en el cono medular, mientras que en la caudequina, al ser hernias, pues el crecimiento es gradual, lento. Esa es la diferencia. La afección normalmente es bilateral en el caso del cono medular, mientras que en la caudequina es unilateral y asimétrico. En ambos se presenta el dolor de espalda, como habíamos indicado, es un síntoma frecuente de hasta el 97%, pero es mucho más severo en la caudequina, ¿sí? Es muy frecuente el dolor radicular. Dentro de los síntomas motores, acá se va a presentar como un síndrome de motoneurona superior, mientras que en el otro caso un síndrome de motoneurona inferior. Y la diferencia en este caso también es la bilateralidad de la clínica frente a este que pues puede afectar a raíces musculares y generar atrofia de esas raíces específicamente. ¿Ok? Dentro de los reflejos osteotendinosos, los que se ven afectos en el caso del cono medular es el aquilio, que es S1, mientras que en el otro caso sí vamos a tener afección tanto del patelar como del aquilio y es una de las diferencias principales. Y los síntomas sensoriales, en el caso del cono medular, pues vamos a tener un nivel sensitivo donde va a haber un entumecimiento perianal bilateral simétrico. Y en el caso del cabo de equina, pues la lesión es en silla de montar hacia la parte medial de las piernas y en región, pues, inguinocrural, ¿sí? Dentro de los síntomas urogenitales, en este caso al ser un síndrome medular como tal, o sea, ser un síndrome de primera motoneurona, vamos a tener que sí hay afección urogenital, ya sea con incontinencia y o retención vesical y o disfunción también fecal. Pueden también cursar con disfunción eréctil, pero en el caso de la caudequina es un síntoma tardío. Es posible, pero es cuando ya el caso pues ha afectado muchas ramas sacras. ¿Ok? Es importante hacer también la disquisición si la lesión es de crecimiento y o de inicio extramedular frente a aquellos que son de inicio o de crecimiento intramedulares. ¿Sí? Así que vamos a hacer una diferencia entre ambas. Las lesiones que son extramedulares, que vienen por fuera, pues pueden ser o intradurales, por dentro de la dura, o extradurales, por fuera de la dura, ¿sí? Igual el compromiso viene a ser extrínseco en ambas circunstancias. El único que viene a ser intramedular, normalmente a nivel de canal de epéndimo, es estos acá. ¿Cómo o cuál es la clínica para poder diferenciarlas una de otra? Pues con respecto a lo que vendría a ser el dolor, ¿sí? El dolor local. En el caso de los extramedulares es común presentar estos porque la vía espinotalámica lateral pues es más periférica. En el caso de los intramedulares es raro, ¿sí? También los dolores radiculares es frecuente en el caso de los extramedulares porque también comprimen o pueden comprimir raíces nerviosas, mientras que los intramedulares no es frecuente. ¿Ok? Con respecto al dolor funicular, es común en el caso intramedular, mientras que en el caso extramedular es poco común. Con respecto a los síntomas de primera motoneurona, sí los vamos a presentar en los casos extradurales tempranamente por afección de la vía córtico-espinal, que también es más periférica, y en el caso de los intramedulares también lo vamos a presentar, pero más tardíamente de acuerdo al crecimiento de la lesión tumoral. ¿Ok? Y con respecto a los signos de segunda motoneurona,
En el caso de lo que es el intramedular es difuso, mientras que en el caso de los extramedulares es segmentario. ¿Ok? La progresión de las parestesias en el caso de los extramedulares es ascendente y en el caso de los intramedulares es descendente. ¿Sí? Y con respecto al control esfinteriano, en el caso de la caudequina, pues es tardío, mientras que en el síndrome del cono medular, como ya vimos, es temprano. Muy bien, con eso pues damos por finalizado esta parte de síndromes medulares y eh, ¿cuándo estaríamos realizando la siguiente clase? Posiblemente el martes estaría bien. Sí, doctor, estaría bien. No tienen examen, ¿verdad? Ok. Le confirmo, doctor, le confirmo, pero creo que no. Bien, vamos coordinando entonces, ¿sí? Ok, con esto nos estaría quedando pendiente dos temas más. Veremos si lo hacemos en dos clases o en una clase, ¿sí? Muy Ya, bien. está bien, doctor. Que tengan buena noche, doctores. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Pero doctor, gracias. Hasta luego.